Juguetes en el recuerdo es algo que hemos estado haciendo durante este mes de agosto con José Antonio Quiroga. José Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Él es el corresponsable de la colección de juguetes históricos, clásicos, de origen español, de la colección Quiroga Monte. Hoy vamos a hablar de juguetes en papel o de juegos en papel y también de juguetes muy especiales en plástico. Airgun Boys. Ahora todos los modelos a la vista con el expositor Airgun Boys, con la nueva presentación individual y en envase transparente. Airgun Boys. Muchos y espectaculares modelos. Colecciónalos y lo pasarás en grande. Airgun Boys. De 1 en 1 o de 3 en 3, tenerlos todos, qué fácil es. ¿Qué eslogan? Hacía siglos que no escuchaba el eslogan de los Airgun Boys. Bueno, un ejemplo bastante postrero, dicho sea de paso, del muñeco de plástico o de los juguetes en plástico que empezaron con los fuertes del oeste, ¿verdad, José Antonio? Sí, el primer origen fue un policía montado del Canadá en 1952, que lo sacó una empresa catalana, Reansa, resinas artificiales moldeadas, quien comienza, como decimos, a sacar el primer personaje, en este caso de plástico, y es cuando, a partir de este momento, empresas como Comanche, con aquellos famosos anuncios de juguete completo, juguete Comanche, se estaban especializando en los indios, en los soldados de plástico, en cajas del oeste o en fuertes, aunque estos últimos eran de madera, ¿no? Sí, sí. Eso por un lado, los Comanche. Luego también estaban las promociones y cómo se desarrolló ese tipo de juguete gracias a que venía de regalo en productos que no eran para niños. Sí, la publicidad se hizo fuerte en ese momento. Hay que pensar que en los años 60 incluso familias particulares se dedicaban en sus casas como un complemento económico a pintar esas figuras, y así fue como en detergentes y en productos de lo más variado pues se podían conseguir esas figuras publicitarias que por otra parte eran un poco incluso reflejo de los cómics del momento, como el Capitán Trueno o como Roberto Alcázar y Pedrín, que también estaban representados con sus figuras de plástico, ¿no? Primeramente eran goma y finalmente eran plástico. Y por último, casi podríamos decir todas esas marcas de pequeños muñequitos articulados de los que hemos escuchado un exponente, el Airgun Boy, pero hay más. Sí, primero empezaron podemos hablar primero de las figuras de plomo, luego de las de plástico, de las que estamos hablando hoy día, y finalmente pues todas las derivaciones como fueron el Madelman, el Hyperman, el Playmobil, el Famóvil, los Airgun Boys, que hoy hemos podido, escuchar, ¿no? Sí, se trata de... Los clics de Famóvil, hay gente que son verdaderos locos de la colección del clic de Famóvil y además instruyen, es decir, quieren que los hijos jueguen también a los clics de Famóvil. Claro, existen todavía. Sí, hay que pensar que ya es el juguete de los años 70, más bien 80, cuando realmente el juguete llegaba a todas las economías, y es un juguete que incluso se vienen realizando exposiciones a pesar de que es reciente en el tiempo, ¿no? Cuando estamos hablando de un juguete que todavía hasta hace 25 años se jugaba con él, ¿no? Incluso un poco menos. De plástico, los juguetes que hemos mencionado. Y hay otros que estaban hechos de papel. Con Chiclet Dunkin, Cubala te enseña a jugar. ¿Sabéis cómo poner el pie para lanzar una falta por encima de la barrera? ¿Cómo impulsar el balón y darle el efecto deseado? Cubala os lo enseña en la nueva colección de Chiclet Dunkin. Pide el álbum Dunkin en tu kiosco. Bueno, hablamos de álbum de cromos, en este caso de fútbol, Kubala, jugador del Barcelona, pero claro, con papel se hacían muchísimas cosas. Por ejemplo, al principio, los teatrillos, incluso que traían libretos, además, para poder jugar con ellos. Los teatros eran muy habituales en todas las casas hasta que aparece la televisión, ¿no? Los primeros eran de Palucier, que era una familia de estamperos catalanes que aprovechaban, que al mismo tiempo realizaban recortables, también realizaban o elaboraban unos adaptados para montarse como teatros, como el Teatro Español, que estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Eran unas láminas de decorados con personajes que se pegaban sobre un cartón para darles más consistencia, ¿no? Es ahí como se inicia un poco esta afición a los teatrinos de papel, a través también de otras empresas que lo copian, como podía ser la editorial Hernando o Camaleonte, y también la más famosa de todas ellas, que es la de Seix i Barral, empresa catalana. Uno de los socios era el padre del escritor, en este caso de Carlos Barral, ¿no?, que hizo un teatro de los niños en 1916, que era, como decimos, el más famoso del momento.
Gente que sabe utilizar bien el papel. Claro, luego vinieron los recortables, por ejemplo, José Antonio. Sí, o sea, los teatrinos de papel, como decimos, fue todo un avance para la época, con las obras distintas, con los libretos, con los decorados, con los personajes que se iban montando en tiras de cartón. Y luego, efectivamente, se pasó a los recortables de papel, uno de los juguetes más económicos y los que siempre han perdurado, incluso en la época de la Guerra Civil, y marcadamente sexista, como sabíamos. Para los niños siempre era relativo a una temática bélica o de construcciones, mientras que para las niñas siempre se refería a las muñecas con sus vestidos, ¿no? Oye, es curioso porque el mundo de la política, en la historia, también en el presente, pero en la historia incluso se puede dejar traslucir en los juguetes, porque hay recortables que eran igualmente podían estar en un bando como podían estar en otro, ¿no es así? Sí, concretamente en nuestra colección Quiroga Monte ahora mismo me estoy recordando que había los almacenes alemanes de Barcelona, que hoy día podría ser, son unos grandes almacenes que existían en este caso en la ciudad condal, cuando fueron colectivizados durante la Guerra Civil, pues empezaron a editar recortables, pero en este caso alusivos al Frente Popular. Al poco tiempo, cuando fue el Frente Nacional, automáticamente cambiaron, en este caso, el ejército, que pasó a ser popular o republicano a ser nacional, ¿no? Entonces, en este caso sí podemos decir que los juguetes que también cambiaban de chaqueta, sin duda alguna, ¿no? Políticamente hablando. De chaqueta de papel, en este caso, sí señor. Sí. Bueno, pues curiosidades a través de la historia de los juguetes que nos ha venido contando durante este verano José Antonio Quiroga, que en todo caso, para aquellos que tengan más interés, que seguro que sí, pueden obtenerla a través de la colección Quiroga Monte, una colección fantástica de juguetes clásicos, históricos, de origen español, que se ha expuesto en muy diferentes lugares de España y que lo seguirá haciendo para que no solamente sean una referencia sonora, sino una referencia visual y casi hasta de tocar, aunque mejor que no, porque están perfectamente cuidados, que yo lo sé. Oye, José Antonio, de verdad ha sido un verdadero placer contar contigo aquí en Gelo en Verano, y ya sabes que pasado mañana en el Veinteañeros, en el choque de generaciones, tienes que pensarte una buena pregunta, porque la gente mayor perdemos por 9 puntos. O sea que tú, que además tienes conocimientos, tienes que ajustar bien la pregunta. José Antonio, cuento contigo. Vamos a intentarlo y muchas gracias una vez más por haber querido contar con nuestra colaboración. Venga, un saludo, un abrazo fuerte. Hasta luego, José. Un saludo a todos vosotros. Hasta luego.